0, 1, 2, 3. Let's get started. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al episodio número 14 de su podcast de confianza Hypertrophy, como lo gusten pronunciar, todos son correctos. Antes de comenzar con un tema sumamente interesante que tenemos el día de hoy, nada más para recordarles que si desean hacerse miembros del grupo de entrenadores para que prueben la plataforma, para que la utilicen con sus clientes, con ustedes mismos, son más que bienvenidos. Todos los links se los vamos a dejar en la descripción. De igual manera, los queremos invitar a Muscle Mind Academy. Si desean actualizarse mes con mes en temas de nutrición, de entrenamiento, de cosas intermedias como el dolor durante el entrenamiento, también les dejamos el link anclado por ahí. También si desean contactar a cualquiera de nosotros, por ejemplo a Lau, a Sergio, a Juan para servicios de coaching o cualquier cosa que gusten comunicar con nosotros, son más que bienvenidos. Pero algo que yo digo personalmente y que creo que también ustedes, ténganos paciencia, depende de en qué momento nos contacten, pero lo pueden hacer con toda confianza. ¿Alguna otra cosa que se me esté pasando que deseen comentar antes de comenzar con el episodio? No me perdí nuestro curso de hipertrofia avanzada. Curso de hipertrofia avanzada, ya llevamos, el día de hoy una clase, esta semana la segunda. Si desean inscribirse, aún están a tiempo, lo pueden estar viendo diferido, sin ningún problema, en la misma plataforma de Muscle Mind. Ahí somos docentes Juan, Lau y yo, así que es un placer. Y también para las personas que ya están inscritas y nos escuchan en el podcast, un placer, esperando que lo estén disfrutando. Y no sé si ahora sí algo más que por ahí se esté pasando. Listo. Lau, Sergio. Todo perfecto, Dani. Perfecto, entonces en ese caso, debo confesarles que una de las cosas que tienen la capacidad de, si son viejos en el internet como yo, un meme que había como un simio que decía Russell's My Jimmy's, probablemente nadie lo conozca más que yo, un meme que nadie recuerda. Cosas que me molestan en redes sociales es esta bendita insistencia que tenemos nosotros los nutriólogos en decir cosas como estas. ¿Sabías que el azúcar es igual de adictiva que la cocaína? Y ya de ahí sale el reel, sale la información. ¿O sabías que estos alimentos ultraprocesados son adictivos y por eso no bajas de peso? Creo que hay tantas cosas erróneamente comprendidas con ese tipo de contenido que por eso es que hemos decidido hacer este episodio, y también por eso es que tenemos la clase de Juan de este mes en Muscle Mind acerca de todo ese tema, que si quieren explorarlo a detalle con rigor científico, ese es el medio. Pero creo que podemos comenzar definiendo qué rayos es realmente una adicción, en dónde entran los alimentos, específicamente las carbohidratos, la mezcla entre carbohidratos y grasas, no solo el azúcar. ¿Qué evidencia tenemos? Específicamente RCTs, no evidencia epidemiológica sobre todo. Y desde luego, ¿cuáles son las maneras en que ustedes lo abordan con sus propios clientes y cómo abordan este tipo de cosas? Llévanos desde arriba. Creo que, Juan, hermano, creo que eres el más adecuado en este momento para decirnos qué rayos es una adicción y en dónde entraría la bendita azúcar. Es muy, muy importante hablar, si hablamos del término de adicción, esta parte en la que tenemos una definición y tenemos una forma de diagnosticar. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas dos cosas. Y la definición es la siguiente, ¿no? Según los neurobiólogos, las adicciones implican comportamientos que son persistentes, compulsivos e incontrolados, que son tanto inadaptativos como destructivos. Y creo que esto ya es un panorama muy amplio, ¿no? Hablamos de un comportamiento que repetimos una y otra vez, que lo hacemos sin pensar, simplemente lo hacemos, ¿no? Y que además, cuando lo estoy haciendo, no puedo detenerme de hacerlo, no puedo controlarlo. Una vez que inicié, no me puedo detener. Incluso si eso no encaja en mi entorno,
y además en mi entorno me puede generar a mí o a mis seres queridos cosas malas, ¿no? Pueden tener un resultado negativo. Entonces, eso es por definición con los neurobiólogos. Pero si hablamos en la parte práctica, ¿cómo estamos seguros de que tenemos un comportamiento que tiene estas características? Y pues tenemos un libro diagnóstico y de tratamiento de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y ellos, el DSM-5 y 4, ¿no? Bueno, ahorita el 5, es básicamente el de trastornos mentales, el que nos ayuda a dar diagnóstico a través de un criterio bien definido y tienes que cumplir con ciertos puntos. Entonces, con base al DSM-4, que es la primera vez que sale, ha cambiado. Y entonces, primero teníamos trastornos de uso y abuso de sustancias, ¿no? Y ahorita tenemos trastornos adictivos. Ya no es relacionado a sustancias, sino trastornos adictivos porque no todo comportamiento adictivo está relacionado a sustancias. Y entonces lo que hacen es dividir ahora, por ejemplo, adicción a juego, ¿no? Entonces apostar. Apostar es una adicción, pero no es una sustancia. Y entonces puede tener tu mismo comportamiento, un comportamiento similar. Y hay un diagnóstico para eso dentro del DSM-5, pero no del DSM-4, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo que hacen para diagnosticar esto? Lo hacen a través de una escala de 27 puntos que van relacionados a comportamientos. Y entonces es una escala bastante grande, tal vez les puedo dejar la referencia abajo si es que quieren llegar a verla, pero básicamente pregunta lo siguiente: cuando empiezo a hacer una actividad, ¿puedo detenerme o hago más de lo que yo pensé que iba a hacer de esa actividad? Entonces, si haces más de esa actividad o consumes más de esa sustancia de lo que tenías pensado, eso es uno. Si lo haces en entornos que no deberías hacerlo, si lo haces incluso cuando sabes que te va a tener efectos negativos, ¿no? Si lo haces si faltas al lugar es total de hacer esto, por ejemplo, faltas al trabajo o faltas a reuniones familiares, ¿no? O te aíslas para poder consumir la sustancia o te vas a apostar en este caso con tal de pierdes reuniones familiares, tal vez el bautizo de tu hijo, es lo que se me ocurre, ¿no? Por irte a apostar, eso puede ser una de ellas, y básicamente son conductas que nos dicen no puedo detenerme, lo hago sin pensar y no me importa el escenario en el que me encuentre, ¿no? Pero son 27 puntos que tiene la escala. Y bueno, así es como se define y así es como se diagnostica a través de la escala. Y tiene que ser, pues, por un psiquiatra, ¿no? No es que yo no estoy facultado para decir, mi paciente tiene trastorno adictivo, ¿no? Entonces no tiene conducta, yo no puedo decir eso, quien lo tiene que diagnosticar es el psiquiatra, yo tengo que derivarlo, porque parece simple, pero mientras más estudias, más te das cuenta que somos poco capaces de hacer cosas muy específicas, muy delicadas como médicos. Y aunque sabemos de las cosas, también Dani como nutriólogo y como entrenadores deberíamos saber detectarlas y saber cuándo nos toca decir, hasta aquí me toca, le toca al psiquiatra, ¿verdad? Dani bien dice en otros capítulos que hemos tenido, en ningún momento estoy diciendo que no deberían tratar su salud mental o que su salud mental se puede tratar, deben ir con su médico o su psiquiatra, ¿verdad? Su psicólogo encargado de eso. Y entonces creo que es una buena introducción, que son los trastornos adictivos y cómo se diagnostican, cómo llegamos a ellos. Perdón, no les quiero quitar la palabra a Lau, Sergio. ¿Cuándo fue la última vez que dejaron de ver a su familia por comer una bolsa de azúcar? Particularmente, creo que en mi caso, con todo este rollo del déficit, probablemente la semana pasada, y probablemente suceda en este, ¿cierto? Obviamente no. Pero creo que eso nos ayuda a entender que hay una laguna, ¿qué digo laguna? Hay un océano entre lo que se dice en redes sociales y el conocimiento con rigor científico. De, oye, espera, ¿qué es una adicción? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Qué profesional tiene la autoridad para diagnosticar como tal? No simplemente porque algo suene convincente, quiere decir que por ahí va. Es fácil pensar en teorías conspirativas, sobre todo en este tipo de temas, de que existe pues, Big Pharma o, no sé, Big Kellogg's, que, no sé, quieren enfermar a la población. Vale, quizás todos en algún momento, la gran mayoría, alguna vez hemos coqueteado con este tipo de pensamiento, puesto que es atractivo, nos hace sentir especiales. Pero cuando salimos un poquito de eso y vemos
lo complejo de un tema, en este caso la cuestión de los alimentos y lo que es realmente una adicción, vemos que aunque algo suene muy convincente en redes sociales, hay que separar que redes sociales, el algoritmo, siempre busca una cosa muy diferente a lo que buscaría un profesional de las ciencias de la salud. El algoritmo busca que interactúes, aunque te enojes, porque eso interactúas más cuando te enojes. Busca que estés en esa red social más tiempo, porque ese es el negocio de. No busca informarte bien, no busca compartir el mejor contenido posible, y creo que eso nos ayuda a tener la perspectiva de, ok, ¿qué es la adicción? ¿Cómo es que quién puede realmente diagnosticar como tal? Y qué es lo que nosotros como consumidores solemos ver. Nada más creí importante considerar eso, puesto que este tipo de conocimiento se obtiene de redes sociales. Totalmente. Ahí lo que decías, Dani, pues es muy fácil, ¿no? Creo usar palabras así como adicción, inclusive podrían ir un poco de la mano trastornos alimenticios, cuando pues en muchas ocasiones desconocemos en realidad lo que eso implica. Y pensar en estas teorías conspirativas, pues es fácil cuando hablamos de empresas, de monopolios, ¿no? O sea, de corporativos grandes, pero yo no he escuchado nunca a nadie ir a un restaurante, comer delicioso y decir, ah, no, seguramente es este chef maldito que hace su comida deliciosa a propósito porque quiere hacerme engordar, ¿no? Y quiere producirme enfermedades metabólicas, ¿no? Me quiere provocar resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, creo que esta parte introductoria me parece muy, muy interesante y bueno, pues al final entender que, pues en realidad hay muchísimas cosas que nos pueden causar placer. La comida creo que es una de ellas, no solamente por las sensaciones que produce, pero también las emociones y la parte cultural, e inclusive la parte como de relacionarnos con otros, ¿no? O sea, cuánta gente, por ejemplo, no es como de, ay, no es que, pues, a mí me gusta mucho comer esto porque me recuerda cuando era niño, cuando era niña, y que entonces mi abuela me servía y demás, pero eso no necesariamente quiere decir que algo que te puede llegar a causar placer o algo que disfrutes sea un comportamiento adictivo, que sea una sustancia adictiva. Sí, yo creo por ahí, ahorita que el lado empieza a tomar la parte de como de recompensas, ¿no? Comemos y disfrutamos cosas y entonces tenemos respuestas que se comparten. Cualquier cosa que disfrute va a tener una respuesta similar en el cerebro, seguramente, ¿no? Entonces, dicho es un poco también, es un poco absurdo pensar que no vamos a disfrutar la comida. O sea, el disfrutar la comida y esa sensación de recompensa es una capacidad adaptativa que tenemos para poder subsistir. Simplemente si lo vemos así es, tengo que comer algo, ¿no? Y entonces tengo que disfrutar lo que como, porque si no disfruto lo que como, pues no va a ser algo que voy a repetir constantemente. Y tengo que hacerlo todos los días. Y entonces pensar en que es malo disfrutar mis alimentos es una mala idea, porque la evolución nos ha hecho que tengamos papilas gustativas para poder distinguir distintas cosas en los sabores y poder disfrutar los alimentos y con ello tener una experiencia positiva a ellos y poder repetir lo que estamos consumiendo, ¿no? Ahora, que la evolución de las empresas, el sistema, ¿no? La modernización nos ha llevado a tener alimentos cada vez más sabrosos, cada vez más palatables, cada vez más fáciles de digerir, ¿no? Y que tienen más calorías en una pequeña porción. Es otra historia, pero en la evolución, el que nosotros tengamos una sensación positiva a los alimentos es para que podamos sobrevivir y podamos seguir comiendo y repitiendo y poder introducir energía en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso sobre la mesa para poner en una perspectiva que la fisiología no es tonta, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario aquí o me voy de largo. No, sí, sí hay muchos. Pensé que se nos congeló Sergio, sí, ¿verdad? Pensé que me decía algo, pero ya vi que se nos congeló. Sí hay bastantes cosas importantes. Lo primero, con
literatura que tengo aquí a la mano de 2023, algo importante a destacar es que al menos hasta la publicación 2023 no se reconoce como una enfermedad o una adicción como tal, la llamada adicción a la comida. Y sí, por ahí ya se hizo alusión a que efectivamente sí existen ciertos mecanismos, ciertos pathways, ¿cómo lo traducimos, Lau? Ciertas vías, exactamente, en donde el consumo de alimentos puede llevarnos a consumir más de estos alimentos. Y ahí podemos hablar de alimentos hiperpalatables, de esta combinación entre no solo carbohidratos y específicamente azúcares, sino carbohidratos y grasas, como por ejemplo la bollería. Piensen no sé, en donas, en pasteles, cosas de ese tipo, que es esa combinación, no solamente azúcar. Cacahuates, tajín. ¿Cuál? Los cacahuates tajín. Yo soy más de los japoneses, que bueno, casi no los consumo, pero sí me llamo por eso. Japoneses con tajín. No, son una maravilla, son una maravilla. Te los recomiendo muchísimo. Ahorita estoy muy limitado en calorías, siento que si me como 2 de esos ya me chuté la mitad. Y la bolsa es como de 1,5 kilos. Yo lo sé. Déjenme adivinar. Pero sobre ese tema, sí comprender que a la fecha sí está esta noción en la literatura científica del concepto de adicción a la comida. Existe, hay un potencial, pero no está reconocida como una enfermedad como tal. Sí existen mecanismos. Y si nos metemos a esa parte, yo lo que quería comentar, evidencia mecanicista, ahí es en donde nos podemos inventar cosa y media. Una muy posible que se utilice en redes sociales es algo así como que salen 2 personas sentadas en un sillón, típicamente con acentos españoles, nada contra España, pero por algún motivo suelen ser españoles, y pueden comentar algo así como que, sí, claro, te comentaba, el consumo de azúcares va a incrementar la liberación de dopamina, y el otro tipo. Sí, es que la dopamina se relaciona con conductas adictivas, bla, bla, bla. Ok, ese sería un mecanismo mecanicista, algo así como, para que las personas que nos escuchen más o menos comprendan el concepto un poco mejor, es cuando se hablaba de que entrenar fuerza incrementa la liberación de hormonas anabólicas como la testosterona y IGF-1, y eso significa que eso es lo que te explica que el músculo crece. Sin embargo, sí, es un posible mecanismo, pero no significa que esos incrementos transitorios se traduzcan en adaptaciones longitudinales. Es decir, esto que sucede aquí no explica o no es un agente causal de lo que sucedió acá. Y eso mismo con la dopamina. Que tú puedes decir, claro, comí una dona y incrementó la dopamina, pero tendríamos que analizar a qué niveles incrementó y si ese incremento tuvo algo que ver, si acaso, con una mayor ingesta, no sé, en un periodo de semanas, en un periodo de meses, o si eso se correlaciona con personas con sobrepeso, con obesidad. Y ahí de nuevo estarías infiriendo una relación, una correlación, no una causalidad. Entonces es más complejo que simplemente decir, sí, es que cuando comes dulces se incrementa la dopamina. Claro, es cierto, pero eso no significa que comas más kilocalorías en un transcurso de meses, años, o que eso se correlacione con que las personas, o bueno, más bien que eso cause que las personas padezcan obesidad. Porque incluso si nos vamos al tema de la obesidad, es abrir como le llaman, una lata de gusanos, una can of worms, en hambre. Entonces, como que quitando eso de lado, es muy probable que escuchen eso de la dopamina y después de cederles el micrófono, tenemos evidencia, una receta específicamente que pone eso a prueba, pero eso lo dejo para ahorita. Yo voy a intervenir desde este punto, en este momento, y voy a hablar sobre por qué tenemos este concepto de adicción a la comida en la literatura. Porque esto es algo que es complejo en la difusión de información. Cuando nosotros vamos a poner un artículo en redes y dice el artículo que la adicción a la comida es real, pues puede en sí el artículo decir, oye, si ya sabemos que la adicción al azúcar es algo real y que la adicción a los ultraprocesados es algo real, está en la literatura, está en un título de una revista, de un artículo indexado, con un alto factor de impacto, hasta los estudiantes de una universidad que sea reconocida se pueden confundir. Y si lo vemos así, en redes es más fácil que la imagen que aparece durante un segundo de un influencer que dice que el azúcar es adictiva y que este estudio lo ha demostrado,
pues cómo no van a llegar a muchas personas y van a empezar a difundir esto. Y esto complica porque al momento de nosotros poner este tipo de títulos en un artículo indexado, pues se va a complicar o más bien se va a facilitar que los cherry picken, ¿no? Que estas personas que agarran información a su medida para sus propósitos puedan difundir más fácil la información, ¿no? Y entonces en la literatura está cuestionado esto. Por los que están en contra de la adicción a los alimentos o la adicción a la comida, dicen no deberíamos utilizar este tipo de términos porque eso va a confundir a los lectores y eso puede hacer que tengamos malas prácticas, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿de dónde sale la idea? ¿No? En el 2009 sale por primera vez una escala que intenta, a través de esta teoría mecanicista que dice Dani, dar un patrón de comportamiento que se parezca a las adicciones. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Como el nivel de recompensa y de actitudes que tienen las personas que son adictos a la cocaína o que son adictos a las sustancias adictivas, a las drogas, ¿no? Tienen estos criterios diagnósticos a través de un manual que está avalado psiquiátricamente por investigadores en el área, pues nosotros vamos a poner a prueba una escala modificada de esto, basado en esto, para poder determinar si la adicción a la comida existe y qué tan severa es. Y entonces en el 2009 sale la primera propuesta basada en el DSM-4, que es el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y bueno, le llaman Jail Food Addiction Scale. De hecho es Jail Food Severity Addiction Scale. Y entonces lo que evalúa es la severidad de la adicción a los alimentos. Y lo hacen inicialmente con una escala de 9 puntos. Y tengo algunos de esos por aquí, porque no puse los 9, pero algunos de ellos es, por ejemplo, como hasta el punto en el cual me siento físicamente enfermo, me siento cansado y fallo en tratar de cortar este tipo de alimentos, ¿no? No puedo hacerlo. Cada vez que lo intento me siento cansado y fracaso en conseguir evitar consumir estos alimentos. Gasto más tiempo sintiendo estragos por comer estos alimentos, ¿no? Evito el trabajo, la escuela o actividades sociales debido a que me da miedo poder llegar y tener ese alimento y consumir ese alimento en especial o ese tipo de alimentos. Continúo comiendo de la misma forma, incluso cuando sé que ya no tengo, que ya estoy lleno, o incluso si tengo problemas emocionales, como la misma cantidad de comida y no me da el mismo placer como solía darme ese placer, ¿no? O sea, tengo que seguir comiendo más. No había leído el párrafo completo. Y no me termina de dar tanto placer. Antes eran 9, ahorita ya tienen 21, 24 puntos que se han modificado. Y entonces, con base a esta escala, han dicho, ¿sabes qué? Si cumples cierta cantidad de parámetros, tienes, por ejemplo, en 3 puntos antes, tenías una adicción baja, en 5 puntos tenías una adicción moderada, y a partir de 6 puntos en adelante tenías una adicción severa a los alimentos, ¿no? Pero esto era una propuesta, es una escala inicial y que desgraciadamente en la literatura se ha replicado una alta congruencia estadística, es decir, en personas que tienen este tipo de conductas, se replica una y otra vez valores elevados, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Al final, si me gusta tanto comer que hago ciertas cosas para poder consumir los alimentos y no estoy pensando en eliminar algunos patrones, no lo intento, ¿no? Pues entonces voy a tener conductas que me acerquen a este tipo de puntaje. Bueno, total, sale una escala modificada, una segunda escala, más bien, en el 2016 a partir del DSM-5. Y esta escala lo que hace es tratar de correlacionar los pacientes que tienen obesidad, sobrepeso y que no tienen obesidad con qué tanto puntaje tienen en la escala, si llegan al diagnóstico o no llegan al diagnóstico. Y está muy interesante porque la mayoría de los pacientes con obesidad son los que llegan al diagnóstico. O sea, los que tienen diagnóstico de adicción a través de la escala son casi todos los pacientes con obesidad. Pero hay pacientes con peso normal que son positivos, que también representan una adicción a los alimentos y también con sobrepeso. Y entonces cuando lo ves así es como, tiene sentido. Entonces personas que no tienen obesidad no están exentas de tener adicción a los alimentos, ¿no? Quién sabe, tal vez también consumen cocaína, y tal vez por eso no tienen obesidad. Por decir algo, ¿no? Me lo estoy sacando de la manga. Pero entonces lo que busca este estudio es tratar de relacionar esto para tratar de darle más poder estadístico y convencer a los psiquiatras que le hagan una
un diagnóstico, ¿no? Y finalmente salió una escala modificada en el 2017, todavía un poco más severa, ¿no? Pero cabe la pena resaltar que los psiquiatras no han aceptado que esto sea un diagnóstico. ¿Por qué? Porque con cuántos trastornos de la conducta alimentaria se solapan con estos valores. ¿Cuántos pacientes con bulimia tienen estas mismas características? ¿Cuántos pacientes con anorexia? ¿Cuántos pacientes con trastornos de la imagen corporal, ¿no? Tienen este tipo de conductas que están asociadas a la alimentación. Y entonces se solapan tanto los valores que no puedes dar un diagnóstico claro, ¿no? Además, la teoría mecanicista que dice Dani, ¿no? Es que se ve cuando tienes una resonancia que la respuesta es muy similar en las mismas regiones a cuando consumes drogas por la parte de placer, pero tiene muchas limitantes el evaluar una resonancia funcional, porque así se llama el estudio. La resonancia funcional lo que hace es básicamente resaltar los colores de las zonas más activas del cerebro, pero una zona más activa no significa que sé qué está pasando adentro. No sé qué se está liberando. ¿Se está liberando dopamina, serotonina o qué se está liberando? Porque no lo saben. Solo ven una imagen que está potenciado de una zona del cerebro que es muy similar. Y dicen que es dopamina, porque el sujeto lo disfruta y lo refleja. Y entonces dicen, pues entonces es dopamina. Pero ¿y cómo estás seguro que es dopamina? A través de una resonancia. No lo sabes. Y lo otro es que tenemos distintos receptores en las células. O me vas a decir que la adrenalina tiene los mismos efectos en todos los tejidos. Lo otro es que no sé si es dopamina, ¿dónde está actuando? Y tiene un impulso positivo o un impulso negativo, porque no siempre es un impulso positivo lo que tiene. Entonces, una imagen por resonancia funcional es limitada para poder dar un tipo de diagnóstico a través de una teoría mecanicista. Y entonces los psiquiatras dicen, ¿sabes qué? No es posible. No podemos esto considerar un trastorno porque tiene mucho solape con otros trastornos de la conducta alimentaria y a través de la parte de la fisiopatología o la neuropatología, que tengan vías similares de recompensa no significa que las vías sean idénticas. Y si no son idénticas, no puedo decir que es la misma vía a través de la cual tengo la recompensa con el uso de sustancias adictivas y con la comida, ¿no? Porque una la necesito para mi supervivencia y la otra no. Y la que necesito para mi supervivencia tiene sentido que tenga que tener una recompensa al momento de consumirla. Y la otra no, simplemente es algo que da recompensa por otros motivos, porque libera o se une a receptores que te dan una éxtasis muy alta. Pero no es que la necesites para tu supervivencia, no desarrollaste receptores para ella, pero tienes receptores para ellas. No sé si logro explicarme. Desarrollaste receptores por otros motivos que terminan empatando con los receptores que esa sustancia estimula, ¿no? No sé si lo dejo un poco claro. No es lo mismo desarrollé o evolucionamos para poder tener sensibilidad y disfrute a ciertos alimentos y coincide que estas sustancias generan o estimulan estas zonas, me desarrollé para estas sustancias, ¿no? Porque no es, en magnitud no es controlado, ¿no? Entonces tiene sentido pensar que no están hechas para nuestra fisiología. Y ahí lo dejo. No sé si haya alguien acá. Sergio. No, excelente. Y para la información a detalle, cuentan con ella en Muscle Mind, así que no se la pierdan. Está muy buena esta edición, pero bastante interesante toda esta parte, todo lo que nos comparte Sok, Dani, esa parte, ¿no? De realmente, pues sí, lo difícil que es como tal, ¿no? Determinar que es una adicción, ¿no? Se puede parecer bastante a esta parte de el consumir diferentes sustancias y yo considero trasladando todo esto a lo que es el gym rat, ¿no? Esa parte como de, ok, ¿cómo lo llevamos en cuestión de la hipertrofia? Pues siento que se presta bastante en cuestión de, en primera, cómo llega la persona, ¿no? Hablando de tema de asesorado y qué tanto puedes impactar tú como coach, ¿no? Que quizá desde un inicio ya presentaba ciertas señales de no tener una buena relación con la comida y que quizá por esa primera abordaje, esa primera intervención, pues quizás podrías potencializarlo aún más, ¿no? Que sea algo más grave, de más cuidado. ¿Y cómo es esto? Pues lo que se ha comentado en ocasiones anteriores, ¿no? Al menos de mi parte, esta parte de, pues, ok, llega un cliente y es evidente
que tiene algo de sobrepeso, ¿no? Y es como, claro que necesita una etapa de pérdida de grasa, ¿no? Entonces, ni siquiera entiendo el contexto, ni siquiera sé cuál es el comportamiento de la persona aún, ¿no? El entorno que la rodea, estas capacidades que tiene la persona, y es como llegar y restringir de inmediato el mira, aquí está tu plan alimenticio y restringir desde un inicio, ¿no? El mira, no puedes comer nada de esto y muy probablemente dentro de eso no puedes comer esto y esto y esto, algo que la persona casi no pensaba es como, ay, es que eso es algo que a mí me gusta consumir muchísimo y ahora ya no lo puedo consumir, ¿no? Entonces es como ya desde un inicio tú estás dando como que pie, ¿no? A que se presenten ciertas conductas, ¿no? En cuestión de la alimentación. Y algo importante que mencionaban, pues esa parte de cómo profesionales en la psicología son quienes podrían abordar un poco mejor cuando se presentan esas conductas. Y es eso, ¿no? Saber hasta qué punto yo puedo aportarle algo a mi cliente y de qué manera, ¿no? Yo creo que en esta parte, por parte de en este ámbito de la nutrición, pues es esta educación nutricional, ¿no? Voltear a ver también eso que mencionaban, esa parte del entorno, ¿no? Si actualmente podemos decir que existe cierta adicción a la comida, porque es quizás por la inmediatez, ¿no? La sociedad de ahora, del quieres algo y lo tienes a la mano, no hay como, no es nada difícil conseguir esos alimentos, ¿no? Entonces, creo que me gustaría mucho que ustedes puedan compartir esta parte de cuáles creen que son los principales motivos, ¿no? Por el cual alguien es adicto a la comida, ¿no? Muy probablemente no hay una estructura nutricional, ¿no? Muy probablemente hay mucha restricción. Digamos, quizá uno no le presta atención al entrenamiento de pesas, ¿no? Pero cuando llegan con ustedes a consulta, ¿cuáles son los principales motivos del cual una persona puede presentar cierta adicción a la comida? Voy a robar otra vez el micrófono. Yo creo que es muy difícil estar seguros de cuáles son los principales motivos. Hasta que vamos conociendo poco a poco a las personas, la obesidad, que es los que habitualmente se asocian más a estas características descritas por al menos los proponentes de la adicción a los alimentos en la literatura, es una entidad muy compleja. Y saber por qué buscamos refugio en los alimentos ante muchas cosas de la vida es difícil. Y entonces la obesidad no ganas peso, no ganas 30 kilos en unos meses, pues. Es algo que simplemente vas almacenando poco a poco y tienes distintos puntos de tu vida que van desencadenando hasta qué extremo de obesidad puedas llegar incluso, ¿no? Hasta que decides hacer un cambio en caso de que así sea. Pero es tan compleja porque son entornos económicos, son entornos sociales, son entornos emocionales, familiares, de amistades, de parejas, de bullying, escolares. Y todo esto que tienes alrededor puede desencadenar que quieras refugiarte en algo que tienes acceso relativamente rápido, ¿no? Y entonces, por el motivo que sea, durante mi infancia tuve bullying, ¿no? Y en la escuela me hacían mucho bullying y llegaba a la casa y lo único que quería era refugiarme de alguna forma y los alimentos eran la forma rápida en la cual yo podía hacerlo, ¿no? O tal vez falleció mi mamá o mi papá de pequeño, ¿no? Y no encontré cómo distribuir mi tiempo y mis emociones y entonces me refugié ahí, que no necesitas hacer eso. O sea, puedes refugiarte en otra cosa, pero hay quienes se refugian en la comida. O tal vez tengo problemas no sé, económicos, ya siendo alguien adulto, o tal vez mis papás fallecen a mis 15 años, o tal vez el amor de mi vida me cortó. Y son tantas cosas alrededor que es muy, muy difícil decir, creo que este es el motivo, ¿no? La otra es, tengo una mala educación y simplemente en mi familia hay malos hábitos. Y también podría ser tan simple como eso, ¿no? Pues en mi casa desde que soy pequeño vamos al Carl's Jr. A mí me dieron coca cuando tenía 1 año. Como anécdota, justo hoy conté esa anécdota cuando estaba dando clases ahí en la UNAM. Soy docente UNAM, orgullosamente, ¿no? Y estaba dando clases sobre un paciente que tuve cuando estaba en el internado que tenía 1 año y pesaba 19 kilos. 1 año, 19 kilos. Nada más imagínense la barbaridad que tenía. Evidentemente no es culpa de él, ¿no? Es culpa de los papás, de los abuelos, de los tíos o de quien sea que está en su cuidado. Y entonces eso es maltrato infantil y claro que fue denunciado, ¿verdad? Fue reportado a las autoridades.
Y no supe en qué culminó exactamente, pero no es culpa de él. ¿Cómo le va a ir a ese niño en sus 10 años de edad? ¿Cuántas enfermedades metabólicas va a tener? Y no necesariamente fue por problemas emocionales, pero fue porque su familia no le pudo inculcar buenos hábitos y porque lo introdujeron a este mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí más o menos pongo mi contexto. Yo creo que no he sido capaz de identificar en mis pacientes cuál es el motivo cuando no son hábitos, porque tienes que explorar su historia. ¿Cuál es tu historia detrás? ¿Desde qué momento notaste? Y platícame un poco más. Y eso lo hace el psicólogo y creo que el psiquiatra no. No sé cómo trabaja un psiquiatra, no sé qué es lo que hace más allá de dar fármacos, no sé si tiene plática, no sé, la verdad no lo sé. Pero el psicólogo sé que platica más, ¿no? Yo nunca he estado en una interconsulta con psiquiatría, así que no tengo idea de cuál es su forma de trabajo. Pero mi punto de vista es que la verdad no lo suelo distinguir a menos que vea que toda su familia se comporta igual. Y ya sé que son sus hábitos familiares, ¿no? Yo creo que como dices, Juan, es muy difícil poder distinguir y desde el momento en el que la definición de adicción a la comida es medio complicada, pues lo hace todavía más turbio eso. Algo que yo he observado, o sea, y no puedo decir son clientes que he tenido con adicción a la comida, por supuesto creo que no puedo declarar eso, pero que quizá sí tienen como dificultades para regular la cantidad de comida que consumen o que dicen cosas como, es que yo no puedo tener X alimento porque si no, o sea, no me puedo detener, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Suele haber de pronto como mucho esta mentalidad blanco y negro, ¿no? O sea, suelen ser de pronto personas que les cuesta trabajo pensar y comportarse en esta escala de grises. Y creo que pues al final el enfoque con cada uno va a ser muy distinto, ¿no? O sea, hay algunas cosas que podríamos pensar para pues promover esa saciedad de los alimentos que se consumen, ¿no? Hay algunas cosas que sabemos que van a promover una mayor saciedad, como un mayor contenido de fibra, un suficiente contenido de fibra en los alimentos, alimentos que también contengan suficiente agua, cosas también como, pues, prestar atención a las señales de hambre y saciedad, comer de manera consciente, que eso puede sonar algo así como medio hippie, pero pues sí es cierto que cuando prestamos atención a lo que estamos haciendo, en este caso comer, pues es mucho más probable que le demos tiempo a nuestro cerebro de escuchar ese de, bueno, ya hasta aquí, ¿no? De igual manera, el contenido calórico, así como el volumen del alimento, por supuesto que va a impactar en la saciedad que nos produce, porque tenemos, pues digamos, como tres pasos, ¿no? 3 niveles en los cuales, o que regulan el comportamiento hacia la comida. Uno de ellos es la señal de hambre o la sensación de hambre. Otro de ellos sería el de la recompensa, que hemos hablado bastante de. Pero el último sería también el de la saciedad y probablemente ese es en el que quizá más impacto podríamos llegar a tener porque los otros, pues, como dice Juan, igual son sumamente complicados y quizá nuestras herramientas no alcanzan ahí y sería importante pues la intervención de alguien que sea especialista en adicciones, ¿no? Como tal. Claro, y yo creo que diste muy, muy en el blanco, porque es otra cosa que no se contempla con la adicción, ¿no? Por ejemplo, en las drogas o en las sustancias, que la parte de la alimentación se regula por factores de hambre y saciedad, que no nada más son por recompensa, también es por la satisfacción que tengo a nivel gastrointestinal, ¿no? Qué tan pleno me siento, qué tan lleno me siento, la parte de la regulación del hambre y saciedad per se es por factores mecánicos y por factores neurobiológicos, no solamente por factores neurobiológicos, ¿no? Como pues, aclaman los de la adicción. Es limitado, vaya. Unas cuantas cosillas antes de que se me pase. Cuando comentaba Sergio, creo que ahorita que lo mencionaste y que respondieron tanto Juan como Lau, yo nunca, haciendo memoria, nunca he pensado, a lo mejor esta persona tiene adicción a la comida.
no lo había pensado siquiera, ¿sabes? Tampoco. Entonces, creo que igual es algo que quizás pudiera prestar más atención, pero sí me he encontrado con situaciones. Por ejemplo, recuerdo un chico que iba muy bien en su proceso y por cuestiones de separarse de su novia, si no mal recuerdo, ya tiene bastante tiempo que lo entendí, empezó a decaer en sus objetivos, empezó a subir de peso, lo que buscábamos era perder. Y pues bueno, ya saben, en ese momento yo era así como que, pues es que puedes comer flexible si tú quieres, te gusta la Nutella, venga, te pongo la Nutella. Y él mismo en ese momento, ya tenía años esto, me dijo que prefería no hacerlo porque terminaba comiéndose todo el envase, ¿sabes? Entonces creo que sí he tenido acercamiento a potenciales sospechas de algo así como adicción, pero si les soy sincero, yo no me atrevería a siquiera escribir en mis notas potenciar la adicción a los alimentos, ¿sabes? Por todo lo que involucra y porque la regulación justamente del hambre, de la saciedad es un tema sumamente complejo, no solamente mecanicista, en tema de dopamina, que eso es lo siguiente que quería comentar. De oye, pues ya se ha puesto a prueba y es bastante reciente, justamente 2024. Para no hacer un cuento largo, en un grupo de personas hospitalizadas, lo cual ya de entrada nos asegura bastante control en toda la intervención, se puso justamente a prueba varios resultados de interés. La respuesta de dopamina cerebral ante una ingesta de un licuado particularmente rico en azúcares y grasas, de más o menos 400 kilocalorías. Respuestas en el hambre y la conducta alimenticia. Oye, pero ¿cómo rayos mides el hambre? Ok, eso en la literatura se suele hacer con escalas análogas visuales. Igual para las personas que nos escuchen o nos vean, más o menos se dan una idea. Pues imagínense una reglita con ciertos milímetros en donde tú vas a indicar qué tan hambriento te sientes y listo, ya de esa manera tú puedes tener un número de qué tan hambrientos. ¿Y cómo es que se midió la respuesta a los alimentos? Bueno, o las conductas alimentarias. Eso se hizo para no echarles mentiras, creo que 1 o 2 días después, un día después de esta ingesta de la malteada, a los participantes se les dio acceso a un buffet ad libitum para ver cuánto consumían después de haber ingerido esta bebida un día después, etc. Entonces, básicamente, si este asunto de la dopamina funcionara como muchas personas argumentan en redes, después de consumir este licuado, tendría que escalar la respuesta de la dopamina en el cerebro y las personas tendrían que haber comido más kilocalorías ad libitum en el buffet porque ya habían sido expuestos a un alimento rico en carbohidratos y rico en grasas y como tal, lo que muchos argumentan es que te hace querer más. Okay, pues eso se tuvo que haber visto claramente ahí, ¿no? Y pues para sorpresa de algunos y para no sorpresa de algunos otros, en primer lugar, en tanto a la medición de la respuesta de la dopamina cerebral, que se evaluó con una tomografía por emisión de positrones. No me pregunten los detalles porque soy demasiado tonto para poderlos explicar. Mientras que se inyectaba un bolo de aproximadamente, bueno, de racloprida, de nuevo, perdónenme por vía intravenosa, aquí sí no sabré explicarlo, ya está totalmente fuera de mi scope of practice. Bueno, para que sepan que no es tan fácil como decir simplemente, sube la dopamina, ¿no? Es difícil medir estas cosas y tiene que ser algo específico. El punto es que no hubo una respuesta significativa en los incrementos después de la ingesta del batido de aproximadamente 400 kilocalorías, rico en azúcares, rico en grasas. Oye, ¿y qué pasó con el hambre y las conductas alimenticias? Tampoco hubo cambios significativos. Y se utilizó, de hecho, la escala de adicción de la comida de Yale, que por ahí comentabas, o también la utilizaron aquí. Y en tema, finalmente, de composición corporal, evaluada con un DEXA, obviamente es poco tiempo, cosa de días, pero sin cambios significativos. ¿Cuál es el punto de esto? Que en lo que en teoría tuvo que haber incrementado la ingesta de justamente un alimento que puede ser adictivo, no se observó. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Que mucho de lo que se argumenta en redes son posiblemente estudios mecanicistas, son también correlaciones que no tienen mucho que ver con un agente causal bien identificado y también el mal uso del lenguaje, entre comprender qué es lo que es una adicción, qué no es una adicción y sobre todo también en tema de azúcares. Ok, ¿a qué te refieres con azúcares? ¿Te refieres particularmente a azúcar de mesa? ¿Te refieres a un alimento en particular? Todo esto entra en juego, pienso yo, para
ser como que un argumento que simplemente no está ahí para generar quizás un poco más de tráfico potencialmente en redes sociales. Y ahora ya para finalizar esta intervención, que si existiera, por ejemplo, algún estudio que sí observa ciertos cambios agudos en cualquiera de estos valores, estos resultados de interés, probablemente esos son los que van a recibir más atención en los medios porque generan más tráfico. Y hay que comprenderlo porque es algo similar a lo que sucede por ahí, o sucedió en su caso con el aspartame, que de hecho hay una clase en Muscle Man por si quieren revisar. Y eso nos ayuda a entender a nosotros como público en general y como profesionales de las ciencias de la salud, porque estos temas son tan recurrentes, en dónde está ese conflicto en la comunicación y en dónde está realmente la investigación específica para este tipo de temas. Creo que esto nos ayuda a entender en dónde estamos posicionados, en dónde está el público general posicionados y en dónde están, por ejemplo, los neurobiólogos, por ejemplo, los psiquiatras, el tema de todo de un mismo tema. En donde estamos todos juntos es en adicción a la comida. Y donde estamos todos muy separados es en qué es adicción, cómo la diagnosticas, qué se ha estudiado, cómo se ha estudiado y cómo aplica a una persona. Y es por eso que particularmente, Sergio, para mí se me haría una labor imposible poder decir, a lo mejor esta persona puede tener adicción, por todas las limitantes que existen. Y que sí, si bien las aplicaciones prácticas pues no son demasiadas, sí hay algunas muy importantes que tienen que ver más con fomentar hábitos, con, digamos, que calmar un poquito la tempestad que puede generar este tipo de información y cosas que sí podemos hacer dentro de nuestro scope of practice, pero no saltar a diagnosticar y también ser muy cuidadosos con el lenguaje. Pienso que es también de las aplicaciones muy importantes para nosotros. Yo voy a justificarme y voy a decir, yo tampoco nunca he pensado en adicción a la comida, solo en mis pacientes que batallan en bajar de peso, ¿sabes? Pero así lo relacioné inmediatamente. Mis pacientes que batallan en bajar de peso, no sé por qué, pero nunca he dicho, creo que este paciente tiene adicción a la comida. Eso así como Dani, eso nunca me ha pasado. Sí, y justo quería llegar a ese punto porque cuando se propuso el tema fue algo así como de, chinga, pues creo que al menos yo no lo he tenido y con mis clientes no logro percibirlo como tal, pero como mencionas eso, ¿no? A ver, o sea, como a qué se podría relacionar, ¿no? Y muy probablemente es a ciertos clientes que les cuesta un poquito el perder peso, ¿no? Oye, ¿sabes? Es que me está costando mucho la dieta, no sé, ciertos atracones de repente, fin de semana, ¿no? Pero creo que algo que es muy clave y que gracias a eso es como que no se ve tan presente, es porque al final considero que los cuatro buscamos abordar lo que es darle importancia como tal a la adherencia, ¿no? Desde un principio. Y ya a partir de esta adherencia, pues es como que quitas un poquito estos estresores, le das cierta educación al cliente, al asesorado, porque es lo que decías, Dani. Llegas, te expones a redes y no comas esto, come esto, vas a generar adicción a esto y es como, lo estoy consumiendo, no tengo el conocimiento y es como, entonces yo soy adicto a esto, ¿no? Y es como que ya desde ahí tú te vas poniendo el pie de que, es que yo soy adicto a esto, entonces no lo voy a poder dejar simplemente por desinformación, ¿no? O se malinterpreta eso y justo a esa parte quería llegar, Dani, a esa parte de qué manera, ¿no? Muy probablemente cuando volteas a ver tu entorno, el aspecto de tu organización tan solo es tener al menos idea de en qué momento vas a realizar tus comidas, pues es como, oye, creo que no era adicto a eso, creo que solo me hacía falta organizar un poco mejor mis comidas. O, oye, mira, quizás me hacía falta incorporar algo de vegetales para generar algo más de saciedad, pero como tal, sí, o sea, el decir es que yo tengo un cliente que es adicto a, creo que es como, nunca me ha pasado. Y aquí es donde salen a relucir toda esa creación de hábitos, ¿no? Que puedas brindar esa tranquilidad a la persona de que a partir de una buena educación nutricional, que empiece a conocer qué es equivalentes, que un poquito el tema de las calorías, ¿no? Que le brindas estas herramientas para que conforme vaya avanzando en el proceso, es como a lo mejor una estructura un poquito aún más flexible, ¿no? Que tenga más autonomía para al salir a comer fuera de casa, ¿no? Que a veces esto es como un reto para muchos, oye, es que prefiero no salir porque voy a salirme del plan, lo voy a arruinar todo, entonces creo que desde aquí es un punto bastante importante del cómo
cómo puedes ayudar muchísimo a una persona. Y yo lo que les digo, ¿no? Como quitarles mucho ruido mental, mucho ruido que viene por parte de redes sociales que al final causa ese estrés innecesario, ¿no? Y creo que igual depende mucho de esa parte de la etapa nutricional en la que te encuentres, ¿no? Porque sí, o sea, si quizás, como mencionaban, no tienes el contexto de la persona, por lo que ha atravesado y demás, es darle la bienvenida a tu servicio con, hey, bienvenido, mira, estamos en una pérdida de grasa extrema, pues va a ser como, oye, dale tranqui, ¿no? Entonces, ejemplo, y ahorita, ¿no? Que estamos en fat loss y es como, oye, a lo mejor y llevo un ratote sin comer, sin ingerir algo de alimento, pues obviamente si me pones ahí, no sé, una bolsa de Sabritas, pues obviamente se me va a antojar de cacahuates, Tajín, patrocínanos, pues vas a darle ahí, ¿no? Entonces creo que igual importa mucho saber en qué etapa nutricional te encuentras, darle la importancia a cada una de estas. Considero que el mantenimiento está como que muy, ahora sí que se desprecia, ¿no? Es como, mantenimiento, no estás haciendo nada, cuando realmente a partir de esta etapa que es un poquito de mayor flexibilidad, te puede generar esta estructura inicial, esa estructura base, ¿no? Que sea algo que se adhiera a ti, a tu estilo de vida, ¿no? Entonces creo que sí, difícil decir que tienes un paciente adicto. Pero, ¿sabes? Se te hace difícil porque tiene sentido común, güey, ¿no? Sí. O sea, sí, del lado simplista. Eso es muy importante. Qué bueno que lo comentas, perdón, pero sí, era justo algo que quería tocar. Estamos en una burbuja, para nosotros son como que temas que pues estamos más familiarizados, bla, 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 pero justo les quería comentar de ayer una consulta en línea que tuve con una mujer, no recuerdo exactamente su edad, creo que alrededor de 60 años, pero bueno, uno de sus comentarios fue justamente que era adicta a la coca sin azúcar, a la coca light, así ella lo dijo tal cual, y en mi cabeza no fue, sí, la adicción a la comida, no, fue simplemente, ok, creo que lo hice en mis notas, necesito hablarle un poquito acerca de eso, y aquí darle la vuelta al tema, ok, ¿qué hay sobre los edulcorantes, acesulfame potásico, sucralosa que utiliza esa bebida en particular? Pues nada de lo cual yo deba preocuparme. ¿Qué sí le puedo decir a esta persona? Que si le ayuda a generar adherencia, que si este tipo de bebidas le ayudan a disfrutar de su alimentación, por Dios, adelante, claro que las vamos a incluir, pero obviamente con la minucia de que esa no va a ser su principal fuente de hidratación, etcétera. Pero creo que el punto es reconocer que estamos en una burbuja, así como probablemente muchos de los que nos escuchen, y quizás darle la vuelta en lugar de pensar a alimentos ultraprocesados malos. No, pueden ser potenciales herramientas, obviamente en determinados contextos. Sí, yo creo que cuando alguien me dice, obviamente no lo veo como diagnóstico, ¿no? Esta persona cree que es adicta. Cuando alguien me dice en consulta, soy adicto a esto, lo que mi cabeza interpreta es, esta madre no la voy a dejar, ¿eh? Así que ni se te ocurre quitármela de mi dieta. O sea, ponla en mi menú. Eso es lo que yo interpreto de su comentario. No interpreto es que me es imposible, o sea, tengo problemas familiares, económicos, estoy en la pobreza y además he robado, me he metido al súper y he salido corriendo, escapándome con mi coca porque soy adicta a la coca. No pienso en que ha tenido conductas ilegales, solo pienso en, tienes que poner en mi plan de nutrición. Bueno, está bastante bien, ¿no? Pero no veo a nadie, yo no conozco a nadie, no he visto una noticia en toda mi vida de persona mató por querer comerse un pan, ¿no? Y si hay gente que mató, no sé. No, justo de que, ok, el azúcar, ¿no? Adicto al azúcar. Realmente es como que te agarras una bolsa de azúcar, no, ¿verdad? Lo que generalmente las personas se refieren es pan dulce, bollería, ciertas preparaciones muy específicas y contextuales, pero creo que al hacer el tema algo ridículo, creo que se entiende que pues sí es un poquito ridículo hasta cierto punto. Sí. Pero bueno, total. Hermanos, tengo que dejarlos, así que no sé si alguien más quiere. Hemos terminado por ahora. Creo que abarcamos lo más importante. Gente, la adicción a la comida, simplemente venlo así, no está aceptada por la Asociación Americana de Psiquiatría. Si ellos, que son los expertos en neurobiología, ¿quiénes somos nosotros
para creerle al Dr. Biter y a los influencers que tratan de venderte su método de elimina la coca de tus riñones en 5 días con mi jugo verde, ¿no? Así que, por favor, creo que tenemos un poco más de sentido común que es. Y pues nada, un excelente episodio. Me encanta poder hablar de estos temas con ustedes y tomarlo como en la parte de la ligera también. Está muy cool. Chicos, nos vemos la próxima semana en jueves, una vez más, ¿no? Nos vemos la próxima semana en nuestro episodio número 15 de Hypertrophy. ¿Quién sabe qué va a ser? Hasta luego. Pensé.